Continuamos con la siguiente hora de clase en esta hermosa tarde. ¿Sí? Vamos entonces a ver ahora la crucifixión. Ya pasamos por el Getsemaní, ya pasamos por la parte de el juzgar, la parte del látigo que cayó sobre Jesús. Vamos ahora a la crucifixión. ¿Sí? Según los historiadores, los persas inventaron y por ende fueron los primeros en la práctica de la crucifixión, que establece ejecutar a personas que consideraban particularmente detestables, oiga esto, clavándolos en postes para evitar que contaminaran la tierra, la cual su odio, su dios Hormuz, en sus creencias había hecho sagrada la crucifixión. Se convirtió después en una herramienta de ejecución entre los excitas, los asirios, entre los indígenas celtas. Por igual, la crucifixión fue práctica de Alejandro el Grande, de los cuatro generales que lo sucedieron, y finalmente de los constantinenses, de quienes la aprendieron los romanos. Los romanos practicaban cuatro formas de condena capital sobre los que se consideraban culpables. Entre ellos tenemos la decapitación, la hoguera, la fosa de los leones. En algunos casos, en el genocidio, utilizaban el Coliseo. Y por último, la crucifixión. La crucifixión era el peor de los sufrimientos que pudiera padecer un hombre, y era reservada a los esclavos, oiga, cómo trataron a Jesús, a los extranjeros, a los revolucionarios y criminales más viles. En este caso, Jesús fue contado como uno de ellos. Lucas 22:37. Hasta el punto que para un judío el crucificado, según la ley, era un maldito. Deuteronomio 21, 22 y 23. Y para un gentil era visto socialmente como una basura, una carroña, una escoria. A ese nivel tan degradante se humilló Jesús por causa y para rescatar a una humanidad enajenada al pecado y a las tinieblas. La crucifixión reunía cuatro cualidades que los romanos buscaban en esa ejecución. Vamos a ver qué era lo que los romanos buscaban en esa cruenta ejecución. Agonía intensa, 1. Muerte lenta, 2. Espectáculo público, 3. Y humillación total. ¿Sí? Y mostrarle a los demás que a los revoltosos y a los que se creían revolucionarios, esa era la fórmula y lo que les esperaba a los demás también. Ahora, no debemos olvidar que Jesús no cargó una cruz como tal. La traducción bíblica dice cruz, pero el término que aparece en el griego es estauron, lo cual indica madero. El estauron era clavado en forma horizontal sobre uno que estaba en forma vertical en el Gólgota, cuyo nombre era patibulum, clavando el estauron sobre el patibulum se formaba la cruz.
Al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, ¿sí? El estauro, tendido en el suelo. Las manos podían ser amarradas o clavadas. En el caso de Jesús fueron clavadas, según algunas investigaciones en el aspecto físico. Los clavos eran generalmente colocados con mayor frecuencia en las muñecas, aquí en esta parte, no en la palma de la mano como normalmente se ve, y no en la palma de las manos, debido a que el peso corporal rasgaba las manos y el cuerpo no se mantenía en la cruz. En la práctica de la crucifixión entre los romanos, el reo era exhibido, oiga, desnudo a la vergüenza pública. En este caso, creo que Jesús no era la excepción. No es como lo exponen los cineastas, donde presentan una imagen decente de la crucifixión, donde Jesús siempre aparece vestido al menos con una pieza de tela ceñida en torno a su cintura, cubriendo sus genitales. La realidad del caso de parte de los soldados romanos fue una acción degradante y desvergonzada que trataron a Jesús como cualquier otro condenado. Fue despojado de sus vestiduras sin que se hiciera excepción de ninguna de ellas, quedando completamente desnudo, expuesto a la vergüenza pública. Mateo 27:35, Marcos 15:24, Salmo 22:18. Los clavos de hierro eran introducidos entre los huesos llamados carpos y radios, entre el espacio de los huesos, carpos y sus ligamentos, muchas veces sin quebrar los huesos. Este fue el caso de Jesús para que se cumpliese la escritura del Salmo 34:20, Juan 19:36, pero produciendo un intenso dolor al atravesar los músculos, ligamentos y nervios medianos, lo que produce parálisis de una posición de la mano, disminución de la circulación sanguínea, isquemia, contracciones, dolores y calambre. Hay que tomar en cuenta que los clavos eran cuadrados con la punta roma, con una longitud aproximada entre 8 y 13 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro ancho. Para clavar los pies se hacía el apoyo usado para esto, atravesándolo con un clavo de hierro que pasaba entre el primer y el segundo espacio metatarsiano, en el lugar justo de la unión del metatarso. Esto indiscutiblemente producía la perforación del nervio pedio, rama del tibial exterior y las ramificaciones profundas del tibial posterior al plantar interno y el plantar externo, los cuales eran dañados también por el clavo, produciendo intenso dolor y dificultad al tratar de apoyarse. Aunado a esto, para fijar la espalda del crucificado al madero, se dislocaba la coyuntura que está a la altura del brazo con el omóplato, produciendo separación de las extremidades, causando intenso dolor. Esto lo hacían fijando una de las manos al madero con un clavo y del otro extremo con una cuerda. Se ataba la otra mano por la muñeca, haciendo presión
en sentido contrario, alando hasta causar la dislocación, es decir, que el brazo se desprendiera aquí, que hace, y quedara dislocado. Debemos tomar en cuenta que una gran verdad que está registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 23, verdad que encierra un gran significado y valor al padecimiento que vivió Jesús en el intenso y agudo dolor. Y es que para amortiguar el dolor en la crucifixión al condenado a la pena capital, se le daba a beber una bebida que paliara o disminuyera el dolor. Era como especie de una anestesia o anestésico o analgésico. Se trataba del vino mezclado con mirra. Jesús, al tomar, la rechazó en lo que parece un gesto innegable de decisión a padecer todo el dolor sin nada que lo calmara. Al rechazar del vino con mirra, muestra la entrega total sin ninguna ventaja ante el mundo de las tinieblas que estaba detrás de todo este plan macabro en el anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Es decir, cuando el texto dice que le dieron a beber hiel, ¿sí? Mezclado con vinagre. El vinagre era el vino viejo, rancio ya, que era vinagre, y le echaban la hiel, y ese era un tipo de droga, para que el reo pues no padeciera tanto, y Jesús rechazó ese tipo de analgésico porque él quería seguirse manteniendo puro como era. Ahora, su respiración, el peor efecto físico patológico de la crucifixión iba más allá. Era la marcada interferencia con la respiración normal, específicamente en la exhalación, expulsión del aire contenido en los pulmones, el aspecto del cuerpo teniendo, perdón, el peso del cuerpo tendiendo hacia abajo, hace que el estrecho o se contraigan los músculos intercostales, presentando dolores, calambres musculares por causa de un fenómeno patológico llamado tendinización, que era la contracción muscular, fatiga y dificultad al respirar. Para evitar o amortiguar un poco el dolor, el reo tomaba la determinación de apoyarse sobre sus piernas para mantener el cuerpo suspendido hasta que se produjera la inhalación, toma de aire, y la exhalación, expulsión del aire. En el caso de Jesús, tuvo que hacer lo mismo durante 6 horas para evitar el intenso dolor. Él no era la excepción. Esta era la causa por la que el reo, al final de la jornada de la crucifixión, le quebraban las piernas para que no pudiera soporte para suspenderse para la debida respiración, causando una asfixia simultánea. Sabemos por el cumplimiento de las profecías que Jesús no le quebraron sus extremidades superiores para que se cumpliera lo que estaba escrito, que no sería quebrado hueso suyo. Éxodo 12:46, número 9:12, Salmo 34:20. Este cumplimiento
nos da severidad y nos confirma que Jesús es el Cordero de Dios. Permiso. Que quita, y en este caso que quitó el pecado del mundo, ya que según las profecías no se debía quebrar los huesos al Cordero Pascual después de haber sido consumido. Esto se cumplió en Jesús. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. Hay que tomar en cuenta una verdad que le da fuerza a la crucifixión y que nos muestra que era un plan divino del Eterno, ya determinado en la eternidad pasada y que tuvo su cumplimiento en la eternidad presente. Se trata de de dos acontecimientos que se dieron en la cruz y se cumplieron en Jesús y que ambas fueron registradas en el texto sagrado. En primer lugar, a todo reo condenado a la crucifixión para acelerar su muerte a causa de la asfixia, sus piernas eran quebradas, caso que no se dio en Jesús para el cumplimiento de las escrituras. Éxodo 12:46, número 9:12 y Salmo 34:20. El segundo caso es que según la historia, a ningún crucificado le traspasaron su costado con una lanza. Solo se dio en Jesús para que se cumpliese lo que está escrito en Zacarías cuando dijo: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Causa de muerte. Varias fueron las causas de su muerte. Las más probables fueron el shock hipovolémico, falta de sangre, la asfixia, la deshidratación, las arritmias inducidas por el estrés, congestionamiento del corazón, con líquido en el pericardio y en la pleura. A esto debemos añadir las fallas cardiorrespiratorias. Sin embargo, lo importante del caso no es determinar con precisión patológica la causa de la muerte de Jesús, sino las condiciones en las cuales murió. ¿Por quién murió? Por mí. ¿Y por usted? Ajá. ¿Y cuál fue el costo de su muerte? El juicio de Dios sobre Jesús. Esto es una de las cosas más crudas y rudas que vivió Jesús. Oiga, el juicio de Dios sobre Jesús es lo que vamos a analizar ahorita. Y esto, wow. No es cualquier cosa. Después que Jesús pasó por el juicio de los hombres, fue sometido al juicio de Dios. Los Salmos 22:8, considerados en la teología como mesiánicos, registran dichos acontecimientos. En estos salmos aparecen términos que, al hacer crítica de cada uno de ellos, denotan lo serio y lo intenso que fue dicho juicio. A continuación, describo los pasajes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Es decir, acá hay una oración, hay un clamor que lo escribe el salmista, pero no está hablando de él, está soltando una profecía. Una de las cosas es como él clama, como él en esta oración hace, pudiéramos decir, como una queja, una demanda.
Y luego dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22:15. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Salmo 88:4. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro. Salmo 88:5. Sobre mí respira tu ira. Wow. Perdón, reposa tu ira. Importante analizar esto. Sobre mí reposa tu ira. Ahora, ¿por qué la ira de Dios estaba reposando o cayendo sobre Jesús? ¿Cuál sería la causa? El pecado. Y en este caso, Jesús no está siendo tratado como un pecador, porque al pecador hay que tratarlo con compasión y con misericordia. Jesús está siendo tratado como el pecador. ¿Sí? Es como el médico. El médico tiene que tratar al paciente con cariño. Usted mira, ¿y a dónde será eso? No sé, pero en algún lado. El médico debe tratar al paciente con cariño, con amor. Pero la enfermedad, ¿cómo tiene que tratarla? Sin compasión, sin misericordia. Aunque algunos no lo hacen, porque a través de la enfermedad le viene la platica al bolsillo. Claro, ese es en otros lados por ahí, no sé a dónde, pero sé lo que le dicen a uno por ahí. Ahora, y me has afligido con todas tus ondas. Salmo 88:7. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Salmo 88:14. Todas estas expresiones registradas en los salmos, citados, considerados como mesiánicos, dan pie para afirmar el peso que cayó sobre Jesús a causa del juicio de Dios. Ahora, lo que a mí, me llama la atención y hasta cierto punto me da así como tristeza en un aspecto o pena ajena, es lo siguiente: que Jesús haya padecido todos estos padecimientos, ¿sí? Que están registrados en las escrituras, que los hemos visto, y que muchos de nuestros predicadores, de nuestros ponentes, tratan como de meternos a nosotros en temas, en predicaciones, en enseñanza, como que nosotros tenemos que padecer algo de esto. Ahora pregunto yo, ¿usted en alguna ocasión ha pasado la vergüenza de que le cobren? No, ustedes son buenas, pagan todo y siempre han pagado antes. Eso no les ha pasado a usted nunca. Pero supóngase que un día usted debe una plata y le fueron a cobrar y usted no la tiene, pues va a pasar una vergüenza, ¿verdad que sí? Ahora, después que usted la pagó o que otro la pagó por usted, ¿habrá vergüenza frente a esa deuda? Ahí es donde está el detalle. Si Jesús pagó la deuda, ¿por qué Dios tiene que seguirla cobrando? Según algunos predicadores, más o menos dan a entender esa parte, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entender que si creemos y tenemos un Dios justo, no puede seguir cobrando lo que ya le cobró a otro. ¿Sí? Todas estas expresiones registradas en los salmos, citados, considerados como mesiánicos, dan pie para afirmar el peso que cayó sobre Jesús a causa del juicio de Dios. El Evangelio de Lucas registra que Jesús, antes de morir, exclama desde lo más profundo de su alma, una expresión que denota el abandono que Jesús hace de él hacia el Padre, aceptando por completo el juicio de Dios sobre él. Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Ahora, yo quiero que usted haga este pequeño análisis. Jesús muere en condición de pecado. Muere en una posición condenable. ¿Sí? Por lo tanto, al darse cuenta Jesús de que su espíritu y su alma tenían que salir del cuerpo, tenía que ir ¿a dónde? Al lugar donde van los condenados. Ahora, si Dios fuese un ser injusto, lo deja ahí porque iba en pecado, entró en pecado, pero ya había una palabra por delante, ya había un compromiso, y como Dios es un Dios justo, recto, un Dios moral completamente apegado a lo que en su soberanía Él estableció, entonces no puede saltársela. Jesús en plena confianza dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se va a dónde? Lugar de tormento, como todos lo sabemos, a esperar. Perdón, que pasaran los 3 días y las 3 noches para luego ser sacado de ese lugar. Ahora, el juicio de Dios sobre Jesús comenzó con la imputación del estado de pecado, amputando de Jesús el estado de justicia. ¿Para qué? Oiga esto. Para que el estado de pecado pudiera caer o pudiera tener efecto sobre Jesús, pues tenía que quitar de Jesús primero el estado de justicia. Porque si Dios intenta colocar sobre Jesús el estado de pecado sin quitar el estado de justicia, no iba a poderlo. Porque eso es como esto. Usted tiene las defensas al 100%, original como las tuvo Jesús y como las tuvo Adán antes de caer. Toda enfermedad que venga sobre usted no va a hacer nada. Nada. Entonces, una vez que se deteriora la defensa, entonces que la enfermedad puede participar. Una vez que se quita de Jesús la justicia, es que el pecado puede tener efecto sobre él. Entonces, Dios quita la justicia para poder colocar el pecado. Ahora, ¿quién cree usted que hizo ese trabajo? ¿Jehová Dios o quién? ¿Quién ha sido siempre el brazo ejecutor de Dios? En la próxima materia se los voy a demostrar, pero ya le estoy adelantando. Siempre, no, el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo ha sido el brazo ejecutor de Dios. Ahora, esta fue labor del Espíritu Santo. Ahora, en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice, al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Segunda a Corintios 5:21. El término lo hizo pecado es un sustantivo, no un verbo, que indica una acción. Por consiguiente, el pecado que entró en Jesús no lo hizo pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, Dios no juzgó en la cruz a un pecador, Dios juzgó a un hombre cargado de pecados, de pecados sin ese. Segunda a Corintios 5:21. ¿Sí? Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, como el germen del pecado. Y por causa de esto pasó a ser maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso lo registra Gálatas 3:13. Todo el estado de pecado y el estado de maldición cayó sobre Jesús. Ahora, yo no sé si usted se recuerda que en los tiempos antiguos, no sé si esto todavía funcione, cuando usted adquiría una casa al Estado, es decir, Inavi, ¿cuáles son los otros? Inavi, todos los que vendían casa. Usted adquiría la casa y por alguna circunstancia usted moría.
Pregunto, ¿se seguía pagando esa casa? ¿No sabían esa? No. Al morir al que le adjudicaron la casa, que le estaban pagando, al morir, lo que tenían que llevar era el acta de función y listo. La deuda quedó libre. Eso también pasa o pasaba, no sé si todavía siga pasando en los bancos con las tarjetas de crédito. Es decir, un individuo que tiene una tarjeta de crédito sacó un crédito, X cantidad de dinero. El hombre muere. Lo normal es ir al banco, llevar el acta de función y la deuda queda cancelada. Pero cuando la gente no sabe eso, entonces le cobran la deuda del fallecido. Pero ¿dónde cree usted que ve esa plata? Esa no entra al banco, porque al morir queda libre. Esa plata se la reparte el gerente y los demás que están ahí en el coco. Porque como tal, las casas en INAVI quedan libres. ¿Por qué las deudas del banco no? Entonces, con la muerte de Jesús, ¿qué cree usted que pasó con la deuda que nosotros teníamos? Cancelada. Quedamos sin deuda. Ahora, el término lo hizo pecado. No, perdón. ¿Sí? El término lo hizo pecado. No, ya pasamos por aquí. Dios no trató a Jesús como Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, como el germen del pecado, y por causa de esto pasó a ser maldición. Listo, vamos a Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz pasó a ser el germen del pecado, la raíz misma de él. Jesús en la cruz no se llevó los pecados de la humanidad, sino el pecado de la humanidad. Es decir, Jesús no se llevó las obras de pecado, sino el estado espiritual de pecado que mantenía al hombre condenado. Por causa de esto, Jesús entró en el juicio de Dios y fue hallado culpable. Dios mismo lo condenó por haber puesto el pecado sobre él. Como resultado, vino sobre Jesús, oiga, las muertes sobre Jesús. Oiga, las muertes, no una, sino las dos. Porque así como Adán, le dijeron, el día que comas del fruto que está en el árbol, ciertamente morirás. Ok, Jesús el día que fue cargado de pecado, entonces también murió. Pero ya va, Adán el día que comió del fruto prohibido se murió físicamente. Entonces espiritualmente Jesús también muere acá cuando fue cargado de pecado para luego morir físicamente, porque es decir, la muerte física no puede venir sobre una persona que no esté en pecado. Es imposible. Solamente pueden morir físicamente los que espiritualmente han muerto. Ahora mi pregunta es, ¿quién ha estado libre después de Adán para acá? ¿Quién ha estado libre del pecado? De Cristo para acá. Ajá. Solamente. Pero las muertes estuvieron o dominaron a Adán y dominaron a Jesús temporalmente, momentáneamente. Ahora, nosotros tuvimos varios años muertos en pecado, pero una vez que vinimos a Cristo, espiritualmente fuimos resucitados y hay promesas que muy posiblemente algunos de nosotros no veamos la muerte física. ¿Por qué razón? Porque al igual que Pablo, debemos de hablar nosotros. Es decir, nuestro pensamiento no debe ser el unirnos con Dios a través de la muerte física, sino a través del día del arrebatamiento de la iglesia. Que
No se ha dado el arrebatamiento y nos toca que irnos. Pues, ¿cuál es el problema? Problema para los que dependían de nosotros, psíquica, física, económicamente o en algún otro aspecto. Van a tener que buscar otra fórmula y llorar un ratico y después, ¿cómo se dice? Conformarse, creo que es la palabra, ¿no? Sí, conformarse, tener aceptación, aceptar. Ahora, las muertes sobre Jesús. En Génesis 2:17 Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, muriendo, morirás. Ciertamente morirás, nos lo colocaron en la traducción. Nuestras versiones dicen: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras que el texto original dice: el día que de él comieres, muriendo, morirás. Es decir, muriendo espiritualmente, morirá físicamente. Nunca la muerte física se hubiera apoderado de Adán si primero no se produce en él la muerte espiritual. Esto es un principio que se tuvo que dar en Jesús como el postrer Adán. En Jesús se produjo la muerte espiritual para que posteriormente se diera la física. No estamos afirmando que el espíritu de Jesús murió. Lo que alegamos es que Jesús murió espiritualmente, porque es que aquí tenemos nosotros que entender algo. ¿Qué somos nosotros? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora, cuando nosotros fuimos conseguidos por Dios, nos consiguió espiritualmente muerto. El término muerto es separados de Dios. Pero cuando nosotros recibimos la vida eterna, por causa de haber aceptado a Jesús, pregunto, ¿Él nos dio otro espíritu diferente al que tenemos? No, lo que hizo fue que quitó de nosotros el pecado, y al quitar de nosotros el pecado nos unió con Dios nuevamente. Entonces, en este caso, al Dios separarse de Jesús, ¿cómo queda Jesús espiritualmente hablando? Muerto. Ahora, así como estuvimos nosotros. Sin embargo, en el caso de nosotros era por el pecado, que de paso no lo cometimos nosotros, pero lo heredamos nosotros. Ahora, el término muerto, del griego es thanatos, ¿sí? Que significa separación. La muerte espiritual en Jesús es la misma separación del Padre por causa del estado de pecado. Jesús sufrió un abandono total y completo en la cruz, hasta el punto que el Espíritu Santo tuvo que salir de él. No podía el Espíritu Santo quedarse en un ser en el estado de pecado en el que se encontraba. Jesús fue tanta la separación que las tinieblas cubrieron toda la tierra. Mateo 27:45. Cumpliendo así el principio que afirma y establece que no hay comunión entre la cruz y las tinieblas. Entre la luz, y las tinieblas. Juan 1, 5 y 2. Segunda a Corintios 6:14. Lo que indica que siendo Dios luz y no habiendo tinieblas en él, no estaba, presente en ese momento. Primera de Juan 1:5. Ahora, mira este detalle aquí, que acaba de ser iluminado a mi vida. Te explico otra vez esto. Cumplido así el principio que afirma y establece que no hay comunión, no arriba. No podía el Espíritu Santo quedarse en un ser en el estado de pecado en el que se encontraba. Jesús fue tanta la separación que las tinieblas, vamos a analizar esta palabra, cubrieron toda la tierra. La palabra tinieblas tiene dos significados. ¿Se recuerdan? Tinieblas tiene que ver con lo que está ahorita allá afuera.
son las 7:30, creo, casi las 8, ya aquí es de noche y en esta parte del mundo pues se oscurece temprano porque hay partes del mundo donde son las 11 de la noche y todavía el sol está afuera, si usted no lo sabía, en algunos tiempos, ¿sí? Pero en este caso aquí se oscureció. ¿Qué tenemos allá afuera? Tinieblas. Si no hubiera fluido eléctrico en toda esta parte, usted se imagina lo oscuro que esto se viera. Entonces tenemos este tipo de luz que está aquí, que es efecto, pero allá afuera tenemos tinieblas, efecto también. Pero también la palabra luz tiene que ver con estado y la palabra tiniebla tiene que ver con estado. Ahora, el día y a la hora que Jesús está en la cruz, que está a punto de morir, dice que la tierra fue cubierta por tinieblas. Y no solamente estamos hablando de tinieblas, efecto, porque ahora están estudiando, lo han estudiado y lo han dicho, porque algunos dicen, no, fue un eclipse solar. Un eclipse solar no dura tanto como duró esta oscuridad que hubo sobre la tierra. ¿Por qué hubo oscuridad sobre la tierra? Uno, porque momentáneamente la luz tuvo que irse. Y el que quedó, que había sido luz, estaba cubierto por el estado de tinieblas de pecado. Entonces la tierra no solamente estaba en tinieblas, que se oscureció todo en cuanto a efecto, sino que no había uno sobre la tierra. No había uno sobre la tierra en el cual la luz de Dios estuviera sobre él, ni siquiera su hijo. Wow. Pero fue momentáneo, fue temporal. Porque cumplidose lo que tenía que cumplirse, bueno, nuevamente regresa la luz física y 3 días más tarde regresa la luz espiritual. Porque entonces el Dios que había abandonado a su hijo tuvo que enviar su Espíritu Santo, ¿a dónde? Al infierno, para sacarlo de allá. Entonces, al Dios enviar a el Espíritu Santo a sacar a Jesús de allá, ¿quién se reconcilió con quién? El Padre se reconcilia con el Hijo. ¿Sí? Importante esto, ¿no? Ahora, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta muerte espiritual trajo como consecuencias muerte física. La Biblia tiene registros del estado de muerte en el que Jesús cayó. En Isaías 53:9 dice, encontramos y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Más adelante, el verso 12 dice, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hechos 2:24 nos dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Hechos 3:15 vemos, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 13:30 nos revela que Dios le levantó de los muertos. ¿Sí? Podemos ver toda esta serie de textos que los vamos a estudiar y analizar con más profundidad cada uno en sus casas. En Hechos 3:15 encontramos sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, perdón. La muerte no se enseñorea más con él. En Hechos 2:9 encontramos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El término gustase es un verbo del griego gebomai, que indica tener experiencia muy personal, haber pasado por ella, sufriendo las consecuencias, identificándose en el
caso. ¿Sí? Identificándose en el caso. Ahora, en esta área todavía tenemos material y se nos fue el tiempo, señoras y señores. Quedamos en la página 99, 3 partes hacia arriba de la página 99. Señoras y señores, nos vemos.